Amables televidentes, arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11, como siempre, agradecido del Señor que me permite el mejor de los trabajos, que es entrar a vuestros hogares y compartir nuestros puntos de vista sobre una serie de temas nacionales e internacionales. Buenos días, feliz inicio de semana y una semana muy feliz para todos ustedes. Jacqueline Morel no va a estar en el día de hoy por razones personales, así es que yo seré el piloto de todo esto. Hoy contamos como invitado al licenciado Luis González. Él es, aunque ahí dice brevemente, experto en temas internacionales. Realmente Luis González es politólogo, internacionalista, sinólogo, es decir, es experto en temas de China, es académico y conferencista. Lógicamente, en todos estos días estamos buscando personalidades con ese perfil, porque obviamente el tema principal es Trump y sus políticas. Y de eso depende el mundo entero y también la República Dominicana, aunque usted no lo crea. Es decir, una medida arancelaria contra China o contra Canadá o contra México repercute. Me alegro hoy ver, por ejemplo, declaraciones de un prestigioso economista, Jaime Aristes-Cuder, diciendo que los aranceles a Canadá y México perjudican a la República Dominicana. Y eso lo escribí yo el jueves. Es decir, México, si le imponen aranceles, va a devaluar su moneda. Si devalúa su moneda, abarata su turismo, y si abarata el costo de viajar a México, bueno, pues compite con República Dominicana. Y Canadá es el segundo emisor de turismo a la República Dominicana. Si Canadá entra en recesión, como se ha pronosticado, si le imponen aranceles, ¿qué va a ocurrir? Que menos canadienses van a venir a la República Dominicana. Así que el tema internacional, el tema de los Estados Unidos debe estar en la agenda de todos nosotros cada día. Cada día. Bien, la USAID, que es la agencia supuestamente para ayuda de los Estados Unidos, porque es USAID, ayuda a Estados Unidos, que fue creada por el gobierno de John F. Kennedy en el momento que surge Cuba, y se crea la Alianza para el Progreso, y se crea esto como una forma de contrarrestar la influencia rusa, que ya tenía una cabeza de playa en Cuba a 90 millas de Miami. Probablemente en sus orígenes cumplió su cometido, pero en la medida que avanzó el tiempo, la USAID se convirtió en un brazo, algunas veces de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, o del Pentágono. Y en los últimos tiempos devino en una agencia que servía para transmitir lo que se llama la agenda Progress, la agenda LGTB, la agenda pro-gay, y en el caso de la República Dominicana, la agenda a favor de Haití y en contra de nuestra soberanía, de nuestro derecho a deportar, de nuestra Constitución, de la sentencia 168.13, que estableció que los hijos de inmigrantes ilegales no son dominicanos, que es lo que ha tratado de imponer Trump. El problema es que eso es un tema constitucional. Lo dice en la Constitución de Estados Unidos, dice que todo el que nace en territorio norteamericano es norteamericano. Aquí no. Aquí, para que un muchacho que nazca y sea dominicano, sus padres deben de estar en condición de legalidad, o uno de sus padres. Entonces, en Estados Unidos, usted toma las redes sociales y usted toma cualquier periódico o cualquier influencer, y de lo único que se habla es del USAID. Inclusive he visto senadores que se quejan de que ellos no sabían en qué se estaba empleando el dinero de la USAID. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares anuales, señores. Eso es, la deuda externa dominicana es un poquito más grande. La deuda pública dominicana es 56.000 millones, la del gobierno. Es un dineral que aparentemente se gastaba sin ningún tipo de control. El propio presidente Donald Trump ha señalado que con esto se financiaba a políticos, a medios de comunicación y a periodistas para atacar la democracia, para influenciar
en las políticas que hemos mencionado. Entonces, por eso es que uno dice, cuando el presidente de los Estados Unidos dice eso, y aquí se habla de eso, uno no va a mencionar nombres, pero uno tiene que decir, pero sí, también, porque se han señalado ya casos en otros países de cómo se dio dinero para operaciones a personas trans. Si se dio dinero por muchísimas cosas que no guardan relación con la seguridad de Estados Unidos, porque uno de los basamentos de la ayuda de la USAID es que sean temas que beneficien a los Estados Unidos. Es decir, si yo voy a dar dinero, tienen que ser cosas para beneficio mío, porque el dinero no se da por santidad, ni por caridad, ni por benevolencia, sino a cambio de algo. Bueno, pues, a cambio de una agenda perversa que lograron penetrarla. Aquí en República Dominicana hubo un ministro de Educación en el gobierno de Danilo Medina que trató de establecer la educación de género en las escuelas. Decirle a los niños, mire, usted no sabe cuál es su género hasta que usted pruebe. Cuando usted pruebe con el varoncito y la hembra, usted va a saber. Es decir, una cosa es el que quiera ser gay, la que quiera ser... Eso, hay libertad sexual. Ni nadie debe ser discriminado por su preferencia sexual. Ahora, no pueden pretender imponerla, y mucho menos imponerla a los niños, donde Estados Unidos se llegó al extremo de niños que todavía no tenían conciencia, obligar a sus padres a que le dieran tratamientos hormonales para irlos preparando para la transformación. Eso es un crimen. Y eso con Trump se suspendió, porque había programas federales que apoyaban eso, como apoyaban clínicas de aborto. Todo eso se acabó, afortunadamente. Y entonces la USAID está bajo un escrutinio. Lógicamente, detectar cuánto se gastó cada año y en qué se gastó es una tarea ciclópea. Eso lo está llevando, el que está dirigiendo eso es nada más y nada menos que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, muy cuestionado por algunos norteamericanos porque dicen que él no fue electo. Y él tiene un poder inconmensurable en ese gobierno de Trump. Pero están limpiando. Y comenzaron con los USAID, una entidad tan poderosa que tenía 10.000 empleados a nivel mundial. Y saco el tema, porque aquí hoy hay declaraciones en el periódico Listín Diario de nuestro gran amigo Celso Marrancini, quien es el vicepresidente de Punta Catalina, pero es también el director ejecutivo de las EDES, del Consejo Unificado de las EDES, el presidente del Consejo Unificado de las EDES. Hay un proyecto de 10.8 millones de dólares financiado por la USAID para el sector eléctrico dominicano, y Celso, que tiene años ahí, dice que él desconoce ese financiamiento. Él dice que incluso cuando abran la USAID, él va a tocar la puerta para ver dónde está ese dinero. Y ese dinero, cuando usted lo ve, el concepto, usted dirá, bueno, es para transformadores, es para contadores, es para alambres. Por ejemplo, la prensa, el listín detalla una serie de financiamientos internacionales que tiene el sector eléctrico público, pero son para cosas específicas. Transformadores, contadores, cuestiones para mejorar la distribución y para mejorar la cobranza. Pero no, los conceptos, y lo voy a leer de manera para que no se me olvide, ni yo improvise. Dice, el préstamo tenía como objetivo, era un préstamo a 13 países, facilitar la capacitación de actores del sistema en ciberseguridad, la actualización y ampliación de estudios para fortalecer la resiliencia energética en el país y la capacitación a instituciones financieras en inversiones verdes y sostenibles para el fortalecimiento y modernización del sector. Todo eso era, como decía un profesor en la UAS, pluma de burro. Pluma de burro. Porque ese tipo de cosas lo debe pagar el país.
¿Qué tiene que ver el financiamiento para el sector eléctrico con capacitación en instituciones financieras en inversiones verdes y sostenibles? Eso lo hacen las instituciones financieras sin que haya que capacitarlo. Y lo están haciendo, ya que hay bonos verdes. Y las instituciones financieras están invirtiendo en energías renovables, pero todavía la energía renovable es un sueño para sustituir la energía convencional derivada del petróleo o del gas natural. Incluso creo que en el día de ayer Elon Musk alertó de que venía una crisis energética a nivel mundial porque la inteligencia artificial consume mucha energía y mucha agua, y que todavía las energías renovables, entiéndase, eólica y solar, no tiene la capacidad ni la magnitud para sustituir los derivados del petróleo. Esa es la razón por la cual Trump decía, drill, baby, drill, perforar, baby, perforar. Y por eso él le interesa a Canadá, porque se ha llegado al convencimiento de que todavía el petróleo y el gas natural será la fuente y se necesitará más petróleo y más gas natural. Quizás volveremos a las plantas nucleares, pero todavía la energía eólica y la solar no es capaz por este momento de sustituir la energía convencional. Se habla del hidrógeno, pero todas son apuestas a largo plazo. Por ejemplo, ese es el tipo de cosas que hay que investigar. ¿Qué pasó con ese financiamiento? ¿Fue al sector privado? ¿Fue al sector público? 13 millones de dólares, mucho dinero. Pero afortunadamente en Estados Unidos están indagando centavo por centavo de la USAID. Por otro lado, la semana pasada yo comentaba que yo sentía a la oposición en una especie de letargo, que no se sentía la oposición. Es más, que no estaban yendo a los programas. Lo normal es que los partidos de oposición tengan personas encargadas de llamar a los programas para pedir las entrevistas. Cuando sea gobierno, no. Cuando sea gobierno, uno invita a los funcionarios. Entonces, no sentíamos la presencia, incluso en un momento interesante, en un momento donde el gobierno cayó en un down por el fracaso de la reforma fiscal y de otras reformas que el presidente tenía en carpeta y que finalmente se han diluido todas. Hasta la reforma laboral está en veremos. Entonces era el momento de una oposición empoderada. Bueno, parece que salió del letargo. Este fin de semana hubo una actividad de la Fuerza del Pueblo en Higüey, juramentando nuevos ingresos al partido, donde habló el doctor Leonel Fernández, señaló que el triunfo es inevitable en el 2028. Y también el PLD realizó una actividad para designar a los titulares de las diferentes secretarías. Dos actividades interesantes, pero es más de lo mismo. Es decir, todos los partidos aquí, incluyendo el de gobierno, están haciendo más de lo mismo. El del gobierno, actividades con motivo del 10º aniversario. Si usted hace lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si eran malos, van a seguir siendo malos. Ahora, cuando usted está en la oposición, usted debe tener originalidad, usted debe tener creatividad. Porque usted está enfrentando un gobierno que, si bien el presidente no va a ser candidato, es el principal activo. Y hay 10, 12, 13, cualquier cantidad de aspirantes, algunos de los cuales tienen condiciones, los menos, y visión de futuro y de estadista, pero la mayoría no. Están corriendo porque a veces usted le tira la presidencia para terminar con una diputación o con una alcaldía. Entonces la oposición tiene que aprovechar las debilidades del gobierno, porque eso es la democracia. Tener partidos fuertes, y en este caso la Fuerza del Pueblo, con el líder que tiene, debe de activarse
y hacerse sentir más como partido, no solamente con actividades en las cuales esté el doctor Leonel Fernández. Sí, el partido tiene que mostrar garras con dirigentes, especialmente dirigentes jóvenes, que los tiene y muchos, y muy buenos con un discurso, y tiene que preparar un buen grupo de voceros que puedan estar en los medios de comunicación, opinando sobre los diferentes temas de interés, que son muchos en el país. Quisiéramos ver los dirigentes de la oposición hablando de la situación mundial y de las medidas de Trump, o de los problemas nacionales, de Haití, de lo que significa Haití, el mayor peligro para la República Dominicana. Es decir, quisiéramos ver eso. Por otro lado, en Ecuador hubo elecciones el domingo y sorprendentemente, porque el oficialismo quiso crear la impresión, es el presidente Daniel Noboa, esa es la candidata opositora Luisa González, de que ellos iban en primera vuelta. Noboa procede de la familia más rica de Ecuador. Su padre trató de ser presidente y fue candidato como 5 o 6 ocasiones y no le valió el dinero. Noboa, cuando ascendió, gozó de mucha popularidad porque enfrentó a los cárteles de la droga. Ecuador tiene el mismo problema de muchos países de América Latina, de la violencia producto del narcotráfico. Pero con el tiempo esa lucha se ha diluido, él ha perdido popularidad, él no es buen orador. En el cierre de campaña él habló 3 minutos. Y el asunto quedó, señores, ya con el 91% de los votos de acuerdo al país, en las reseñas que usted ve aquí, en República Dominicana se habla de 44% porque los periódicos tienen que cerrar a medianoche para poder imprimir o para poder tener el elemento digital. Pero Noboa sacó el 44.3% de los votos y Luisa González el 43.8%, es decir, prácticamente cabeza con cabeza. Y parecería que la oposición, que es del Movimiento de Revolución Ciudadana del presidente Correa, que está huyendo, está exiliado, y porque hay un tercer candidato del movimiento indigenista que obtuvo el 5% de los votos, que lo más probable es que haga alianza con Luisa González, que por cierto no tiene el discurso de Correa, ni mucho menos se le puede asimilar a las ideas de Correa. Así es que en abril es la segunda vuelta en el Ecuador. Finalmente, Trump es noticia cada día. Trump fue el primer presidente que fue al Super Bowl en el día de ayer, pero aprovechó de una rueda de prensa desde su avión, el Air Force No. 1. Él insistió en comprar la Franja de Gaza y convertirla, él con la ayuda de otros países árabes en la riviera del Mediterráneo. Uno se pregunta, pero bueno, ¿a quién le va a comprar Gaza? Porque Gaza pertenece a los palestinos. Gaza no es de Israel. A veces uno con Trump va a tener que saber interpretarlo. Porque una cosa es lo que él dice y otra cosa es la que hace. Vimos la amenaza de los aranceles a Canadá y México y finalmente se transó por un mes. Ayer dijo que él no está satisfecho con lo que han hecho Canadá y México para postergar la entrada de los aranceles. Y por otro lado, insistió en que Canadá le conviene ser el estado número 51. Él dice que ellos subsidian a Canadá con 200.000 millones, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay un déficit comercial a favor de Canadá de 71.000 millones, porque Canadá lo que más exporta hacia Estados Unidos es petróleo y es gas natural. Inclusive hay oleoductos desde Canadá a una serie de estados fronterizos de los Estados Unidos. Trump, sabiendo de la necesidad de
combustibles fósiles, como dije, que Elon Musk alertó que venía eventualmente una crisis energética, es apetecible Canadá, pero los canadienses son nacionalistas, los canadienses no van a entrar en esa de que renunciar a su país para convertirse en un estado de la Unión. De esos y temas similares vamos a conversar con Luis González, como dije, politólogo, internacionalista, sinólogo, es decir, es experto en temas de China, académico y conferencista. No se pierdan la entrevista. Como dije al inicio, Jacqueline Morel no va a estar en el día de hoy por razones personales, la esperamos mañana. Así es que, luego de los comerciales, nos vamos a la entrevista.